Imagina despertar y descubrir que tu ciudad ha sido partida en dos. Las calles que recorriste toda tu vida ahora están bloqueadas por un muro de concreto, tus amigos y familiares quedaron atrapados en el otro lado y los soldados patrullan con órdenes de disparar a quien intente cruzar. Esto no es ficción. Así fue la vida de los habitantes de Berlín cuando, de la noche a la mañana, la ciudad se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Cómo un solo muro logró dividir el mundo en dos ideologías opuestas? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo, a los días en los que Alemania quedó reducida a cenizas tras la Segunda Guerra Mundial. Al final del conflicto, las potencias aliadas, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia, se repartieron Alemania y, con ella, Berlín. Aunque la ciudad estaba completamente dentro de la zona soviética, fue dividida en 4 sectores, cada uno bajo el control de una de estas potencias. Parecía una solución temporal, pero pronto quedó claro que las diferencias entre el bloque occidental y la Unión Soviética eran irreconciliables. La tensión creció con rapidez. Mientras en la parte occidental, controlada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, la economía se recuperaba gracias al Plan Marshall en la parte oriental. La URSS establecía un régimen comunista bajo el control de la RDA, la República Democrática Alemana. Berlín se convirtió en un microcosmos de la Guerra Fría, una ciudad dividida entre dos sistemas políticos y económicos completamente opuestos. No pasó mucho tiempo antes de que miles de personas comenzaran a huir de la zona oriental hacia el oeste. Médicos, ingenieros, científicos, jóvenes en busca de un futuro mejor. Todos veían en Berlín Occidental una oportunidad para escapar de la dictadura soviética. Entre 1949 y 1961, más de 2.5 millones de personas desertaron del este al oeste, debilitando gravemente a la RDA. La situación era insostenible. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev, no podía permitir que su modelo comunista quedara expuesto como un fracaso ante el mundo. Así que, en secreto, planearon la única solución que les quedaba: cerrar Berlín. La noche del 12 al 13 de agosto de 1961, miles de soldados y obreros se desplegaron en la ciudad. En solo unas horas, calles, avenidas y estaciones de tren fueron bloqueadas con alambres de púas y barreras improvisadas. Los berlineses despertaron en una ciudad partida en dos. Las familias se encontraron separadas, los trabajadores no pudieron regresar a sus empleos en el otro lado y el pánico se apoderó de la población. Pronto, el muro de alambre se transformó en una estructura impenetrable. Con el tiempo, se convirtió en una fortaleza de concreto de más de 3 metros de altura, reforzada con torres de vigilancia, francotiradores, minas y una franja de la muerte. Se estima que al menos 140 personas murieron intentando cruzarlo, aunque algunas fuentes elevan la cifra a más de 200. Entre ellos estaba Peter Fechter, un joven de 18 años que, tras recibir disparos de los guardias, agonizó durante 1 hora a la vista de ambos lados sin que nadie pudiera ayudarlo. Su historia conmocionó al mundo y convirtió al muro de Berlín en un símbolo de la opresión comunista. La construcción del muro no solo dividió una ciudad, sino que también marcó el punto más crítico de la Guerra Fría. Para Occidente, el muro era la prueba definitiva de que el comunismo necesitaba encarcelar a su propia gente para sobrevivir. Para la URSS, era una barrera contra la infiltración capitalista. Durante casi 3 décadas, Berlín vivió dividida. Las historias de escapes espectaculares comenzaron a circular por el mundo: túneles excavados bajo la tierra, globos aerostáticos improvisados, autos modificados para esconder personas y hasta una tirolesa improvisada entre edificios. Algunos lograban cruzar, otros no tenían tanta suerte. El muro parecía eterno, pero en realidad estaba condenado a caer. En los años 80, la Unión Soviética comenzó a tambalearse. La crisis económica, las reformas de Mikhail Gorbachev y la presión de la población llevaron a un cambio inevitable.
El 9 de noviembre de 1989, tras semanas de protestas en Alemania Oriental y una serie de errores políticos, el gobierno de la RDA anunció, de manera inesperada, que los ciudadanos podrían cruzar libremente hacia Berlín Occidental. La noticia se propagó en cuestión de minutos. Miles de personas corrieron a los puntos de control. Los guardias, sin órdenes claras, no supieron cómo reaccionar. En cuestión de horas, la barrera que dividió el mundo por décadas se convirtió en escombros. La gente se subía a lo alto del muro, golpeándolo con martillos, abrazándose y celebrando un momento que nadie creía posible. El muro de Berlín no solo cayó físicamente, sino que su derrumbe marcó el fin de la Guerra Fría. Fue la prueba de que los regímenes que gobiernan con miedo no pueden sostenerse para siempre. Hoy, aún quedan fragmentos del muro repartidos por el mundo como recordatorio de lo que una vez significó, la división, la opresión, pero también la resistencia y la esperanza. El impacto del muro de Berlín no terminó con su caída. A pesar de que la ciudad se reunificó y Alemania Oriental dejó de existir, las cicatrices de la división permanecieron en la memoria colectiva de millones de personas. Durante casi 3 décadas, familias fueron separadas, sueños quedaron truncos y un país entero vivió bajo la sombra de una frontera impuesta por la política global. En los años posteriores a 1989, Berlín experimentó un proceso de transformación sin precedentes. La reunificación de Alemania fue un desafío enorme, tanto político como económico. La infraestructura de la Alemania Oriental estaba obsoleta, su economía era débil y la diferencia entre los niveles de vida de ambas regiones era abismal. Millones de personas se vieron en la necesidad de adaptarse a un sistema nuevo, con reglas distintas y una mentalidad completamente diferente. Algunos se sintieron liberados, otros perdieron la seguridad que el sistema socialista les garantizaba, aunque fuera a costa de su libertad. La integración no fue sencilla, y las diferencias entre el este y el oeste de Alemania aún son evidentes en muchos aspectos de la sociedad. Sin embargo, el muro de Berlín dejó algo más que destrucción y tristeza, dejó un legado de lucha, de resistencia y de esperanza. Los grafitis que cubrieron su superficie con mensajes de protesta se convirtieron en arte, en un testimonio de la creatividad y la determinación humana. Hoy, la East Side Gallery, una sección conservada del muro, es un símbolo de la libertad y un recordatorio del precio de la división. El mundo aprendió muchas lecciones del muro de Berlín. Nos enseñó cómo el miedo y la opresión pueden fracturar a una sociedad, pero también nos mostró cómo la gente, a pesar de todo, encuentra formas de resistir. Cada intento de escape, cada protesta, cada voz que se alzó contra la injusticia contribuyó a su derrumbe. La historia del muro es una advertencia de lo que puede suceder cuando el poder se usa para dividir en lugar de unir. Aún hoy, en diferentes partes del mundo, se siguen levantando muros, físicos e ideológicos. Fronteras militarizadas, sociedades polarizadas, gobiernos que intentan controlar la movilidad de sus ciudadanos. El muro de Berlín es un recordatorio de que ninguna barrera impuesta por la fuerza es eterna. Que la voluntad de las personas, cuando se une en un mismo propósito, es capaz de derribar cualquier muro, literal o figurado. Si este video te hizo reflexionar, te invitamos a compartirlo. Porque la historia no solo debe contarse, sino entenderse para que no se repita. Déjanos tu comentario. ¿Crees que en la actualidad existen muros que dividen a la humanidad? ¿Cómo crees que la historia juzgará estas barreras en el futuro? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los eventos que moldearon el mundo en el que vivimos hoy.